Muy buenas gentes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos en otro vídeo más y hoy vamos a hablar de... ¿Cómo ha sido la primera semana en Japón? Esta vez hemos llegado a Tokio y en vez de ir a Osaka, pues nos quedaremos aquí durante una buena temporada porque, bueno, vamos a buscar trabajo, vamos a aprovechar este añito la Working Holiday Visa y, bueno, hay muchas anécdotas que contar durante esta semana, así que venga, empezamos. Lo primero fue que nada más llegar, pues bueno, como ya sabéis, cuando se llega a Japón tienes que pasar el control de inmigración y bueno, la verdad es que no tuve que esperar mucho, la otra vez fue casi una hora y pico, esta vez fue mucho menos, fue una hora. Pero bueno, después de pasar el control de inmigración, después de salir del aeropuerto y después de coger el autobús para venir a Tokio, ahí empezó la primera liada. Y es que me quedé dormido, me quedé dormido en el autobús y se pasó la parada. ¿Qué pasó? Que luego cuando me desperté, me puse a bajar, no estaba mi maleta porque ya la habían bajado. Y bueno, pues se lo explico al conductor y muy amablemente me dice, pues espera que acabo la ronda, le quedaban 2-3 paradas nada más que tiene 4. Y dice, y bueno, te llevo al primer sitio, vamos a preguntar a ver si está ahí la maleta. Y yo, hostia, por favor, que sí, porque si no, vamos, me muero. Y nada, bueno, puta moto. El caso, que al final acabó llevándome a la parada que me correspondía, tenían ahí mi maleta sin ningún problema. Y nada, allí me dispuse a esperar por el elemento de Jeffrey. Que tan ricamente, pues yo le digo de quedar en un sitio y él se va a otro sitio, porque como tiene la buena manía de no leer bien, pues de Yodobashi Camera, que fue lo que le dije, al Big Camera, pues había un cachito. Y él se fue tranquilamente al Big Camera, porque sí. Y ahí estuve pues como 2 horas esperando, mientras buscaba tranquilamente tarjetas para los teléfonos móviles y demás. Porque esa fue otra, esta vez lo he tenido mucho más rápido, gracias a 2 cosas. Gracias a que ya conocía cuál coger y gracias a Tatsuro, el señor de la sidra, que nos echó un cable con eso. Luego nos estamos quedando en un hostal que es como un hotel cápsula, pero en vez de con cápsulas, con futones y con cortinillas. Está bien, porque la verdad está muy bien localizado, está aquí delante de la estación de Okubo y os lo recomiendo porque realmente lo tenéis muy cerca de Shinjuku y Shibuya, con lo cual en menos de 20 minutos estáis ahí. Y otra cosa que me di cuenta es que aquí en Tokio el tren es más barato que en Osaka. Mientras que en Osaka a lo mejor pagabas 230, 280 por un viaje, tranquilamente para llegar al centro de la ciudad, aquí no, aquí pagas 130, 150, está bastante mejor de precio. Luego ya una vez aquí en el hostal, pues bueno, nos apropiamos de una esquina, ahí malamente, para poder dejar las maletas sin ningún problema. Y ahí estamos ocupando medio hostal con las maletas, porque traemos bastantes, la verdad. Y luego, pues bueno, han pasado bastantes cosillas respecto al tema aquí en el hostal. Algunos de mis suscriptores ya lo sabéis porque os lo hemos comentado a través del grupo de WhatsApp, al que si todavía no estás metido, pues te sugiero que te metas. Y es que, bueno, pues entre otras cosas, pues una de las coreanitas se dedicó a tocarse una noche, que se aburría. Pero no tenemos todavía muy claro si fue ella sola o estaba acompañada. Pero se la escuchaba gemir, ese era el tema. Y aquí estamos, pues en una especie de templo que por los colores y demás, yo diría que es chino. Aunque la mujer que estaba dentro cuando le pedí permiso para grabar, simplemente me dijo, Otera, es un templo budista. No especificó nada, pero yo creo que por todos los dragones que hay por aquí, y por aquel de allí en especial, yo creo que esto es chino. Apostaría a mi mano izquierda, la derecha no, que es muy valiosa.
También salimos de fiesta por Shibuya, por el Hub, que es como una especie de pub inglés, donde la gente fuma y da mucho asco, pero bueno, es lo que hay. Por no entrar en un puto club, que ya sabéis que aquí en Japón te cobran hasta los higadillos. Si eres hombre te suelen cobrar 2.000, 3.000 yenes tranquilamente, que son como unos 20 euros, de 16 a 20 euros por entrar. Y es un poco una sangrada, la verdad, pero bueno. Y conocimos a dos chicos españoles, muy majos, la verdad. Gracias a uno de ellos conseguí un contacto importante, que de eso os hablaré un poquito más adelante. Y bueno, ha sido una semana bastante movidita, sobre todo porque también hemos estado buscando casa. Porque aquí en el hostal teníamos pensado estar hasta el día 31 y luego mudarnos. Y haré un vídeo especial hablando sobre cómo ha sido el trámite de alquilar una casa en Japón. Porque bueno, ya sabéis que cuando tuve un problema en Osaka intenté alquilar una casa, fue mucha movida porque solamente me quedaban 2 meses, pero esta vez al venir un año se ha simplificado mucho la cosa. El hecho de tener una estadía mucho más larga y todo esto pues hace que los gastos renten mucho más. Porque a pesar de que estuve mirando share houses y demás, como estuviera viviendo en Osaka, no salía tan rentable como alquilar la casa. O sea, de principio sí tienes que hacer una inversión bastante grande, pero a la larga te renta, sobre todo por el tema de reducción de gastos, de alquiler de muebles, de electrodomésticos y todo esto. Es un poco complicadillo, así que lo profundizaremos en otro vídeo. Así como también profundizaré el hecho de cómo ha sido renovar todo mi currículum, de cómo es el buscar trabajo. Vale, gracias. De cómo es el buscar trabajo siendo programador. Y qué más contaros, es que tampoco quiero meterme en mucho, simplemente quiero hacer un resumen, que desde noviembre que no hago vídeo, madre mía. Pero en general ha sido una semana bastante movidita. Ya la semana que viene, cuando me mude, ya podré hacer más directos desde casa. Intento... Otra moto, me cago en la puta. Y el tren y la moto y todo se junta, me cago en la... El caso, habrá que poner internet en casa, que esa es la última cosa que nos queda, así como activar, bueno, servicios de luz, agua y demás, pero hasta la semana que viene no podremos. Y a partir de entonces, pues bueno, dependiendo del tiempo libre que haya, pues intentaré hacer algún que otro directo semanal, jugando, contando anécdotas, con Jeffrey, que será con quien viva. Y bueno, ya iremos viendo poco a poco cómo va siendo la evolución del canal durante este año que nos espera aquí en Japón. Así que nada más, hasta aquí el vídeo de hoy y ya sabéis, suscribiros... Mierda. Nada más, ya sabéis, si os ha gustado, darle a like, suscribiros si no lo estáis y compartirlo para llegar a más gente. Y si queréis algún tipo de vídeos especiales, por ejemplo me han pedido vídeos de coches, que tampoco hemos visto muchos, hemos visto algún que otro coche así bastante lujoso y tal por esta zona, pero no da tiempo a coger y grabar, así que habrá que ir a algún evento especial, que también lo he pensado. Así que nada más, eso, cualquier idea que tengáis, dejadla aquí abajo y nos vemos en el siguiente. Bye. Que os ha molado la intro, ¿eh? Madre mía.